me gustaría hoy mirar el final de la vida de Josué y acabar un poco nuestra serie viendo a lo largo del plan de Dios, viendo el plan de Dios en la vida de este hombre Josué. Lo primero, si alguien puede ofrecerse voluntario para buscar un versículo, Hebreos capítulo 12, el versículo 1, si alguien lo puede buscar y encontrar. Quiero arrancar un poco el motor de la mente con ese versículo. Ramón. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien, muchas gracias. Este versículo se usa normalmente con la perspectiva que decía Pablo, diciendo, mira tú el ejemplo de otras personas, ¿verdad? Mira los que han corrido la carrera para seguir sus caminos, seguir sus pasos. Josué fue una persona que nos dejó un ejemplo a que seguir. Josué fue una persona, cuanto más estas semanas, estos meses estudiando su vida, he quedado más impresionado que nunca de la vida de este hombre. Es uno que se ve mucho, que aprendió a lo largo de su vida y llegó a ser un tremendísimo héroe, yo creo, de la fe. La Biblia no nos cuenta mucho detalle de lo que hizo él en sus años un poco más mayores, después de los primeros años, los primeros meses en realidad de aprender a ser líder del pueblo de Israel. No sabemos mucho de él, pero si lees un poco entre las líneas se puede ver que Josué fue un hombre tremendo, un hombre con un ejemplo fascinante a que seguir. Y este versículo en Hebreos lo menciono simplemente para que pensemos que nosotros podemos ser, como Josué, un ejemplo. Podemos formar nosotros parte de la nube de testigos que sigan otros, los que vienen detrás de nosotros. Lo que dijo el Señor Jesucristo desde el principio, desde la incepción del Evangelio, era ser discipulador de otras personas. Nuestra vida está allí para glorificar a Dios y para mostrar el camino a creyentes más nuevos, a personas recién convertidas que vean nuestra vida y vean, eso es como crece una persona, y deberían ver nuestro progreso en la fe, lo deberían ver otras personas también. Es lo que vamos a estar viendo un poco en la vida de Josué, y quería simplemente que empecemos a pensar de esta forma. Nosotros podemos ser parte de esta nube de testigos. Depende de cómo vivamos nuestra vida, si seguimos el plan de Dios o no, si nos dedicamos a lo que Dios quiere para nosotros o no. Nosotros podemos tener influencia como lo tuvo Josué, como tuvieron muchas otras personas. Vamos a empezar orando y después vamos a mirar este último capítulo en la vida de Josué. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por traernos aquí una vez más. Gracias por tu palabra y la bendición que es estudiarla. Pido que nos bendigas esta tarde. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a crecer por nuestro tiempo en la palabra. Y pido que me des a mí sabiduría y me des las palabras para comunicar lo que realmente tú quieres que se escuche y que todos aprendamos. Pido que sea un tiempo útil, provechoso, que todos nos acerquemos a ti en esta tarde. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Muy bien. ¿Qué hemos visto entonces hasta ahora en la vida de Josué? Bien, primero vimos que Dios tiene un plan para nosotros. Dios tuvo un plan para Josué, se lo dijo clarísimamente desde el principio, y dijo, y yo quiero que tú hagas grandes cosas. Y vimos que Dios también tiene un plan para nosotros. Después vimos que la Biblia nos enseña cómo podemos empezar a emprender ese plan, el plan que Dios ha desarrollado para nosotros. Cómo podemos seguirlo. Y miramos el ejemplo también de Josué. Cómo se preparó él para el ministerio de Dios. Vimos que el nos puede desviar del plan de Dios, ¿verdad? Y un poco como decía, creo que era Ramón esta mañana en la escuela dominical, no, es un testimonio.
de Pachi. Como decía Pachi esta mañana, Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Depende de nosotros si se van a cumplir o no esos planes para nosotros. Vimos que tenemos que entregarnos completamente al lado de Dios, al bando de Dios. ¿Os acordáis del pueblo que se alió con Israel para escaparse de la ira de Dios? ¿Bien? Nosotros tenemos que identificarnos con el lado de Dios. Y por último, la última vez que prediqué aquí en la vida de Josué, vimos que Dios quiere que nosotros seamos victoriosos. El plan de Dios no involucra la derrota. El plan de Dios es victoria, y Dios quiere hacer grandísimas cosas a través de usando nuestras vidas. No somos nosotros los héroes de ninguna historia. Dios es el héroe de la historia que quiere hacer con nuestras vidas. Y hoy vamos a terminar con la historia de Josué y vamos a ver cómo terminó, cuál fue el final de la carrera de Josué. ¿Cumplió él el plan de Dios? ¿Cuál fue su legado? ¿Bien? ¿Qué enseñó él a los que vinieron detrás? Para el texto del mensaje, estaremos en Josué capítulo 23, justo al final del último capítulo de Josué. Y el último mensaje que prediqué fue de Josué capítulo 10. Así que, como podréis entender con un poquito de matemática, hay bastante que recapitular, hay bastante que ocurre entre el capítulo 10, que es la historia donde Dios para el sol sobre el valle de Ajalón y tenemos la victoria de los judíos sobre los 5 reyes que se juntaron contra él, hasta el final del libro, que es donde vamos a estar esta tarde. Bien, me gustaría simplemente recontar lo que ocurre en los capítulos entre el 10 y el 23, ¿vale? Así que rápidamente, al final del capítulo 10, Josué continúa al sur. Si os acordáis, Dios organizó esta batalla para que 5 de los reyes más importantes, sacaran sus ejércitos de sus ciudades, de sus murallas, y Josué pudo derrotarles en campo de batalla, y se quedaron sus ciudades indefensas, porque habían salido los ejércitos, no queriendo luchar contra Josué, sino intentando acercarse a esta nación que se había aliado con ellos. Bien, Dios les da la victoria y Josué continúa hacia el sur y hace toda una campaña derrotando ciudad tras ciudad. Toma las ciudades de Maceda, Libna, Laquis, Gezer, Eglón, Hebrón, Debir, Negev, Cades Barnea, Gaza y Gosén. Bien, son todos estos sitios estratégicos, puntos importantes en el sur de la región de Israel. Todos estos sitios son batallas, son ciudades conquistadas por Josué y por el pueblo. Imaginaos las historias que se podrían contar. Bien, si Jericó y Ai y los 5 reyes tuvieron historias tan fascinantes, cosas tan grandes que hizo Dios, pues ¿qué más habrá ocurrido en todas estas batallas? Pues, a ver, se puede imaginar. Pero Dios usó grandemente a Josué, continuó hacia el sur y conquistó toda la mitad inferior de la nación de Israel. Después, en el capítulo 11, sube al norte, vuelven a Gilgal, donde habían empezado, y ahora Josué va hacia el norte, y es lo mismo, derrotando a reyes, conquistando ciudades, y toda la nación junta está yendo para tomar la tierra prometida. En el capítulo 12 hay un resumen de los reyes derrotados por primero Moisés y después Josué. Moisés derrotó a 2 reyes antes de entrar a la tierra prometida, y después nos dice que Josué derrotó 31 reyes diferentes. Todas estas, otra vez, son batallas donde Dios dio la victoria. Todas estas cosas bien fueron hechas por Josué. Cuando llegamos al capítulo 13, vemos que Josué ya está pensando en la jubilación. Ya ha terminado sus 2 campañas principales, y dice Josué que tenía seguramente unos 95 años en este momento. Pensar que tenía cerca de 40 cuando entraron a la tierra prometida como espías,
volvieron al desierto 40 años, ya tenía, y fueron 7 años de conquista después, se piensa que tendría unos 95 años cuando terminó de luchar frente al ejército de Israel. Y en el capítulo 13 le encontramos allí. Y Dios le dice a Josué en el capítulo 13 que divida el resto de las regiones de la tierra prometida, que las divida ya en las 12 tribus que serían las tribus de Israel. Y desde el capítulo 13 en adelante, Josué no va a ir al mando de todo el ejército de Israel, sino que ya han derrotado a las grandes ciudades y cada pueblo ahora tiene la responsabilidad de continuar y tomar lo que queda de la tierra prometida. Y Josué les asigna los bordes de sus tribus, y las tribus tienen la responsabilidad de continuar y tomar la tierra. Bien, y desde el 13 hasta el 21 pues tenemos más que nada las historias de diferentes tribus yendo a por sus herencias, sus partes de la tierra prometida. Capítulo 13, resumo con el versículo 1, el 2 y el 7. Bien, dice Josué 13:1, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos de los jebuseos, y habla mucho más de la tierra que queda. Versículo 7, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Así que eso es lo que ocurre. Josué divide la nación entre lo que queda del pueblo de Israel. Ahora, de aquí se puede hablar bastante. Bien, Dios aquí está mostrando los límites, por decirlo así, hasta dónde quería Dios que obrase Josué. Y en ningún momento nos dice la Biblia que Josué no llegó a hacer todo lo que Dios quería. Parece ser que Josué fue victorioso y todo lo que recuenta estos últimos capítulos, el autor de este libro, Josué, parece estar dando la impresión que Josué fue un héroe, hizo todo lo que Dios le había mandado. Y llega cerca del final de su vida y Dios le dice, has hecho todo lo que yo quería para ti, ahora quiero que tomen el manto la próxima generación. Y las tribus van a por su herencia. Y se podría hacer comparaciones con lo que Dios hace con nosotros. Bien, Dios no quiere que tú solo o yo solo ganemos al mundo entero, cumplamos por nuestra cuenta la gran comisión. Dios tiene establecido como si fuera un límite, un cupo de cosas que Él quiere que cumplamos. Dios no tiene expectativas irrealistas de sus hijos. Él conoce los límites de cada uno, conoce las capacidades de cada uno de sus hijos, y Dios tiene expectativas para cada uno de sus hijos. Y Dios quiere que lleguemos hasta este punto y después que continúen los que vienen detrás. ¿Bien? No está toda la carga de la gran comisión sobre el hombro de ninguna persona. ¿Bien? No fue sobre ninguno de los discípulos cuando Dios dio la gran comisión, y no lo ha sido en ningún momento sobre ninguna persona. Bien, el Papa en la Iglesia Católica o ninguna otra persona. Dios no pone el peso de su plan sobre ninguna persona. Dios tiene establecido lo que Él quiere que cumplamos cada uno, y sabe y Él sabe de lo que somos capaces. De ahí en adelante entonces vemos a diferentes tribus. Y ahora vamos a saltar al capítulo 21. Después hablaré un poquito de algunas de las tribus, porque vemos tristemente que aunque Josué puso un buen ejemplo y Josué cumplió con el plan de Dios, vemos que algunas tribus siguieron su ejemplo y algunos fracasaron. Bien, y vemos un poco el legado de este hombre Josué. Algunos siguieron su ejemplo y aprendieron de él, algunos no. Vamos a saltar al capítulo 21. Capítulo 21, 23. Capítulo 23. Y esto
esto es lo último que nos dice Josué. Esto es como sus últimas palabras, su testamento, su última charla con el pueblo de Israel. Y bueno, quiero que veamos lo que era el mensaje final de Josué después de haber cumplido con el plan de Dios para él. Espero que esta serie, 6 mensajes que hemos hecho a lo largo de este libro, hablando del plan de Dios, lo que es mi meta es que haga que el plan de Dios para nuestras vidas lo veamos como algo asequible, como algo realista, algo que realmente podemos hacer. Dios quiere que obremos y podemos hacer todo lo que Dios dice para nosotros. Porque yo creo que muchas veces pensamos, claro, Dios tiene planes súper grandes, pero yo nunca voy a llegar a todo lo que Él quiere para mí. Yo nunca voy a ser capaz de hacer todo lo que debería hacer. Y como es casi una excusa el decir, es tan grande lo que Dios quiere para nosotros, que no nos dedicamos y no tenemos una meta clara enfrente nuestra. Así que quiero que miremos qué es lo que dijo Josué, cómo terminó él su carrera. Vamos a ver que lo terminó bien y vamos a ver lo que podemos aprender de sus últimas palabras. Bien, capítulo 23, entonces, Josué 23, versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Dios a través de Josué ha conquistado a todas las ciudades importantes de la región. Josué ha conquistado la tierra prometida. Que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Bien, lo primero que es evidente de lo que nos dice Josué, ¿dónde está la gloria? ¿Quién es el héroe de esta historia? Como dije, Josué seguramente sería un ídolo para los judíos. Josué ya sería un general tremendo, ha ganado batalla por batalla por batalla, ha sido instrumental, ha sido usado por Dios para hacer milagros. ¿Bien? ¿Cuántas personas pueden decir que oraron para que el sol se parara en un sitio y paró el sol? ¿Bien? Literalmente todo el mundo, todo el universo estuvo bajo su control, por decirlo así, le obedeció a Josué. Josué era una persona tremenda, usado por Dios para hacer grandísimas cosas. ¿Y qué es lo que dice? Mira lo que ha hecho Dios. Todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Ahí no figura Josué, él simplemente está siguiendo las instrucciones de su comandante. Está siguiendo los pasos que Dios ha puesto enfrente suyo, está siguiendo el plan de Dios. Y lo primero es, si vamos a cumplir el plan de Dios, vamos a tener que reconocer que es el plan de Dios, no es nuestro plan, no es nuestra meta el que hemos llegado. ¿Bien? Y aquí hay personas, tenemos muy jovencitos, personas que queda muchísimo por delante. Después yo ya con 30 años, en mi cuarta década, ya estoy viendo que estoy llegando ahí a más o menos por la mitad de lo que quiere Dios para mí igual. Y hay personas que están ahora intentando comunicar y ayudar a otros que tomen el mando. Ayudar a que otras personas continúen la obra que no se sabe cuánto más podrán hacer. Bien, tenemos personas, aquí vemos toda la historia de lo que hizo Josué. Y Josué está aquí intentando comunicar a los que vienen por detrás, diciendo, mira todo lo que ha ocurrido, ha sido el plan de Dios y Él quiere que vosotros continuéis haciendo su plan. Dice el versículo 4, he aquí,
os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el Mar Grande. Su tarea a las 12 tribus, a los líderes que vienen detrás de él, los líderes del pueblo de Israel. En el versículo 5, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Y así como Jehová le había dado la victoria a Josué a lo largo de sus muchísimos años de guerra, de conquista, pues Dios va a continuar dando victoria a sus siervos, los que vienen detrás. Bien, Dios tiene exactamente el mismo plan, no ha cambiado lo que Dios quiere para la tierra de Israel, quiere que tomen posesión de su herencia. Eso es lo que Dios ha decretado, su plan para ellos. Igual que estuvo Josué completamente al 100% seguro de cuál era el plan de Dios para su vida, pues lo podían ser sus seguidores. Bien, tenían delimitadas muy claramente las metas que Dios quería para ellos. Entonces dice Josué, versículo 6, y aquí fijaos cómo repite casi palabra por palabra lo que aprendió él de su mentor Moisés, muchos años antes. Dice el versículo 6, esforzaos pues mucho en que en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Esforzaos en ser fieles a la palabra de Dios. Exactamente lo que vimos al principio de nuestra serie sobre Josué, lo que Moisés le enseñó, pues Josué está diciendo lo mismo. Si vais a llegar a las metas que Dios tiene para vosotros, si vais a cumplir con su plan, necesitáis ser fieles a la palabra de Dios. Hay que aprender, estudiar y obedecer lo que Dios dice en su palabra. Versículo 7. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni os sirváis, ni os inclinéis a ellos. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la santidad, pureza, ¿bien? Apartarse, santificarse de las naciones de alrededor. ¿Os acordáis al principio, al inicio de la historia de Josué, donde se santificó todo el pueblo? Y Josué tuvo que aprender a base de golpes que la santidad del pueblo era imprescindible si iban a cumplir el plan de Dios. ¿Bien? Dios no iba a tolerar pecado, compromiso, el dejar de estar apartados para Dios, el dejar de ser santos para Dios, eso no lo iba a tolerar Dios, y eso iba a inhibir el plan de Dios para sus vidas. Así como lo aprendió Josué desde muy temprano, pues lo está enseñando a sus seguidores. Si no os apartáis, si no os esforzáis en ser diferentes, en ser santificados de este mundo, no vais a cumplir el plan de Dios. No va a ser posible. Dios solo os va a dar la victoria si os mantenéis puros, si os mantenéis dedicados a Él. El versículo 8 continúa, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, ¿bien? Siguiendo su propio ejemplo. Seguir siendo puros y santificados para Dios. Versículo 9. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Una vez más, con el poder de Dios se harán milagros. No hay tarea demasiado difícil si estás en el plan de Dios. Si estás siguiendo su palabra, estás santificado, sirviendo a Dios con pureza, no hay tarea demasiado difícil. No puedes fracasar. Eso es lo que les está enseñando Josué. No puedes fallar si sigues las pautas de Dios, si sigues el plan de Dios para tu vida. Y les dice, mira atrás, mira lo que ha ocurrido, cómo ha dado Dios la victoria hasta ahora. Versículo 11, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Bien, aparte de obedecer la palabra de Dios, dedicarse a la palabra, santificación, añade el amor a Dios. Hemos hablado del amor de Dios en las últimas semanas.
Y básicamente es la obediencia. ¿Bien? Estar en sumisión a Dios. Eso es lo que significa más que nada amar a Dios, obedecer sus mandamientos y seguir en comunión con Él. Dice, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimoniándoos, si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellos con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis en esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ahora, lo que hay que aprender, bien, para mí lo interesante en la historia de Josué es que Dios no usó a Josué para entregar toda la tierra prometida en un plato a los judíos. Dios lo usó grandemente a Josué y hizo tremendísimas cosas. Pero el pueblo de Israel no se quedó sin conflictos, sin dificultades y sin retos para combatir. Dios les dejó con batallas por delante, les dejó con dificultades y con pruebas y con metas que alcanzar a los judíos. Dios no quiso que Josué eliminase absolutamente toda resistencia al pueblo de Dios. ¿Podría haberlo hecho? Evidentemente Dios podría haber hecho lo que él quería, ¿no? Pero él quiso dejar la tierra, estaba controlada. Como dije, habían ido por toda la nación derrotando a las grandes ciudades, habían derrotado a todos los que podían hacer frente a los judíos, pero quedaba la tarea de ir y sacar todo el pecado, sacar todo lo malo, y no iba a ser una tarea fácil. Seguía habiendo mucho que hacer para los que vinieron después de Josué. Y Dios nunca prepara a un siervo suyo, nunca le prepara en un ámbito donde ya no haya conflicto, donde ya no haya nada más que aprender y que superar. El plan de Dios no es establecer un sitio completamente libre de todo rasgo del mundo, libre de tentación, para que tu hijo o hija o un joven, un creyente joven, no tenga ningún conflicto y no tenga ninguna dificultad. Eso no es el plan de Dios. Eso ya estamos hablando del cielo, cuando ya no existirá el pecado. Ya estaremos libres del asedio del pecado. Pero el plan de Dios siempre involucra el que tú y yo y cada uno aquí como individuos sigamos luchando, sigamos conquistando retos, sigamos enfrentándonos con dificultades, porque a través de esas dificultades es como Dios nos moldea, es como Dios nos transforma a cada uno de nosotros. Y tu rol dentro del plan de Dios no es dejarlo fácil para todos los que vengan detrás. Muchas veces, y yo hablo aquí en la ignorancia porque no soy padre, yo sé que no puedo hablar con experiencia de lo que digo, pero muchas veces entiendo que los padres, incluso los más mayores, los que se acercan a la jubilación y eso, les gusta o intentan dejar a sus hijos, a los que vienen detrás, sin preocupaciones, que todo sea fácil o lo más fácil posible para los que vienen detrás. Es una mentalidad y no es, creo yo, sano, no es lo que enseña la Biblia. Y me gusta leer biografías, me gusta estudiar un poco diferentes tipos de personas, y he leído historias de algunas de las personas que han ganado mucho dinero, millonarios y gente que ya tiene muchísimo dinero, y eso
Y lo que normalmente dicen es que no quieren dar en herencia todo lo que han ganado a sus hijos, simplemente ¿por qué? Porque se esfumará todo ese dinero, todos esos logros, no van a valer nada si los que vienen detrás no aprenden lo que es el trabajar, el manejar el dinero, el aprender a enfrentarse a dificultades. Si uno no aprende si uno no crece a través de las pruebas, pues no va a poder ser útil yendo para adelante. ¿Bien? Y eso funciona así en el mundo, funciona así con el dinero y las cosas, lo que transmiten los padres a los hijos, pero es exactamente lo mismo con los padres en la fe para los hijos en la fe. Tu rol como discipulador no es que no haya ningún problema para el que viene detrás de ti. Tu rol es enseñar al que viene detrás, enseñar la dependencia en Dios, enseñarles cómo encontrar el plan de Dios y seguirlo y obedecer, y cómo depender constantemente de Dios. Es exactamente lo que está haciendo aquí Josué con los que vienen detrás. ¿Bien? A eso quiero llegar. Nosotros tenemos la responsabilidad de preparar a los que vienen detrás para hacer las mismas cosas que hemos hecho nosotros. No a dejárselo todo en un plato sin tener que aprender más, sin tener que trabajar por su cuenta. Eso es como estableció Dios la conquista de la tierra prometida. ¿Bien? No lo hizo todo Josué, sino que delegó lo que quedaba del trabajo para los que iban a venir detrás. Y por eso les da todo este consejo. Bien, tenemos estas últimas palabras de Josué, diciéndoles, todo esto es lo que tenéis que hacer. Tenéis que obedecer la Biblia, tenéis que separaros del mundo, tenéis que amar a Dios y sujetaros a su voluntad, porque si no vais a ser derrotados, no vais a poder hacer lo que Dios quiere para vosotros. Y tenían a la vista, a su alcance, la meta, tenían la tierra prometida ya casi conquistada, pero les faltaba a los judíos tomar los últimos pasos. El versículo 14 dice Josué, y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, me jubilo ya definitivamente. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no han faltado ninguna de ellas. Y aquí, una vez más, volvemos a la idea del testimonio, del legado de este hombre Josué. Josué pudo decir al final de su vida, mira lo que Dios ha hecho a través de mí, a través de mi vida. Dios nunca ha fallado. Dios nunca ha roto una promesa. Y si miras atrás puedes ver victoria tras victoria tras victoria. Cosas que Dios hizo a través de mi vida. Estas mismas cosas son lo que Dios quiere hacer para ti. ¿Os acordáis de la canción, verdad? Vi a Cristo en ti. La idea de tener personas donde puedas ver su testimonio y aprender de este testimonio. Bueno, Josué tuvo un testimonio así. Y les dijo, mira lo que Dios ha hecho porque Él quiere hacer exactamente lo mismo con vosotros. Eso debería ser, ojalá, lo que podamos hacer todos nosotros al final de nuestra carrera. Que podamos ser testigos y testimonios de lo que Dios puede hacer. ¿Bien? Y en esta serie, buscando el plan de Dios, encontrando el plan de Dios y siguiendo en Él, nuestra meta es cumplir el plan de Dios, hacer todo lo que Dios quiere hacer para nosotros, pero más allá de todo eso es dejar un testimonio para los que nos siguen, los que vienen detrás. Y no hablo simplemente de hijos, ¿bien? Hijos físicos ni hijos en la fe. Los que miren tu testimonio, que puedan aprender y que tu testimonio sirva de beneficio para otras personas. Y tú seas una fuente de esperanza y de ánimo para los que vienen detrás. Y el versículo 15. Pero así como ha venido sobre vosotras
vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Termina con esa última nota positiva diciendo, Dios os ha dado esta tierra, pero las últimas palabras de Josué son severos. Son, tened cuidado, porque si no sois fieles a Dios, si falláis, si fracasáis, y os mezcláis con el pueblo y no mantenéis la pureza como Dios os ha enseñado, os van a venir calamidades y catástrofes y no vais a llegar a cumplir el plan de Dios. Lo último que dice Josué es bastante fuerte, bastante negativo, diciendo, tened muchísimo cuidado o no vais a cumplir con el plan de Dios para vuestras vidas. Requiere mucho esfuerzo, requiere dedicación y requiere vuestra santidad, el que Dios haga su obra en vosotros. Ahora, para ir resumiendo un poco, para ir terminando y aplicando lo que dijo Josué y lo que podemos llevar nosotros de este último reto, esta encomendación que dio Josué, quiero mirar un poco el ejemplo del pueblo, cómo siguieron ellos el ejemplo de Josué. Bien, porque tenemos de todo entre los judíos. Gente que siguieron el ejemplo de Josué, gente que fracasaron. Y los que estuvisteis ayer en el instituto, pues ya sabéis hacia dónde va la historia, ¿verdad? Tristemente, Josué fue un momento alto en la historia de los judíos. De ahí hubo mucho para abajo. Pero ¿cómo continuaron los que vinieron después de Josué? ¿Bien? ¿Siguieron su ejemplo o fracasaron, no tomando en cuenta toda la victoria que Dios había dado a Josué? Bueno, tristemente, mucho del pueblo fracasó. Y tenemos varias historias entre el capítulo 13 y el 21. Esos son los que vinieron después de Josué. Tenemos varias historias de fracaso allí. Algunos positivos. Y lo más seguro es que habían muchas historias positivas. Muchos seguidores, muchos que vinieron detrás, que fueron victoriosos y cumplieron el plan de Dios. ¿Bien? Segurísimo que muchos. Seguro que muchos. Pero la Biblia sí que nos da varias advertencias que simplemente nos preparan para el libro de Jueces. Bien, esto es como, no me acuerdo cómo se llama en castellano, en inglés decimos foreshadowing, que es, puedes ver de antemano lo que va a ocurrir en el futuro, porque hay varios de los judíos que caen en diferentes pecados, y bueno, vamos a ver varios ejemplos. Los de Rubén y Gad, bien, dos tribus de Israel. En el capítulo 13, no obedecieron y parece ser que fue por apatía, simplemente fueron vagos y no les importó lo que Josué dijo. En el capítulo 13, versículo 13, si alguien quiere leerlo, ya os dejo a vosotros algunos de estos nombres y estas palabras difíciles para que lo veáis vosotros. Josué 13, versículo 13. Mas a los jesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Muy bien, aquí estamos hablando de estas dos tribus, bien, Rubén y Gad, y dice que no les echaron los hijos de Israel, y no nos da más razón, como con otras veces sí, parece ser que simplemente no le dieron importancia. Dice que, ya tenemos el territorio que necesitamos para vivir, pues que estos vivan ahí al lado y vamos a estar tranquilos con estas personas. No vamos a obedecer lo que dijo Josué y lo que ha mandado Dios. Dice que habitaron entre los israelitas hasta hoy. Y ya no hay más historia allí. Más adelante en Jueces vemos las consecuencias de todos estos diferentes fracasos. En la tribu de Judá, en el capítulo 15, versículo 63.
15:63. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo. Otro fracaso. ¿Y qué pasa? ¿Os acordáis qué ocurrió antes con los jebuseos? Con la nación de Jerusalén. El rey, y ahora no me acuerdo el nombre, el rey de Jerusalén fue el que instigó todos los 5 reyes que se agruparon contra Josué y salieron a por él y intentaron destruir a los judíos antes de que pudieran entrar y todo esto. Esto que ocurrió justo al principio de la conquista de la tierra prometida, pues los jebuseos, los de Jerusalén, fueron los que estuvieron enfrente de todos. Fueron derrotados. Dios les derrotó rotundamente. Ahí fue la historia de donde se paró el sol. Dios mandó granizo que mató a muchísimos de ellos. Y la ciudad de Jerusalén quedó indefensa. Ya se había destruido el ejército. Estaba allí, pero los judíos no fueron capaces de continuar. No fueron capaces de llegar a la fase 2, después de lo que había hecho Josué. No se acordaron de la victoria que Dios había hecho antes. ¿Bien? Y si Dios había empezado la victoria, Él iba a dar la victoria. Aquí los de Judá fracasaron. Y lo que ocurre, lo que les pasó es que no miraron atrás, no vieron el ejemplo de Dios, lo que Él había hecho antes, y una vez más, y también se dieron por vencidos contra esta ciudad, la ciudad de Jerusalén. Efraín, en el próximo capítulo, 16, versículo 10. 16:10. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. Vale, aquí parece ser, y no lo tenemos todos los detalles clarísimos, bien, pero parece ser que aquí los de Efraín dijeron, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrojar a la mayoría y vamos a dejar a algunos y nos van a pagar tributo, avaricia. ¿Bien? El deseo de ganancia fue lo que les impidió terminar de destruir a lo que Dios había mandado. No se separaron del mundo porque podían sacar beneficio del mundo. ¿Cuántas veces no ocurre lo mismo con los creyentes hoy en día? ¿Bien? ¿Cuántas veces no cumplimos todo lo que quiere Dios para nosotros? No damos el Evangelio tanto por lo que podemos sacar de este mundo, por nuestra avaricia y lo que las distracciones del mundo nos ofrecen. Es lo que ocurrió con los de Efraín. Capítulo 17, casi terminamos. Estoy cansado. Capítulo 17, 12 y 13. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributar al cananeo, mas no lo arrojaron. Vale, gracias. Aquí se fatigaron los de Manasés, dijeron, es demasiado difícil lo que Dios nos ha mandado. Y estuvieron en tierra muy difícil de atacar, bien fácilmente defensible, y parece que los que estaban defendiendo estas ciudades tuvieron victoria contra los de Manasés y se dieron por vencidos los de Manasés, aunque Dios había prometido la victoria. Y si lees un poco más adelante, versículos 17 y el 18, dice, y entonces Josué respondió a la casa de Josué, a Efraín y Manasés, está respondiendo a esta situación, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, estamos hablando de la tierra que no pudieron conquistar porque era demasiado defensible. Aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Y Josué está diciendo, no hay excusa. Vosotros tenéis ya concedida la victoria, Dios ha prometido daros la victoria, no os deis por vencidos. Y parece ser que los de Manasés nunca terminaron de conquistar lo que Dios les había dado porque era demasiado difícil. Y tristemente también los creyentes empezamos bien, ¿os acordáis del
la parábola de Jesús, con la parábola del sembrador, hay creyentes que empiezan bien, empiezan a hacer cosas por Dios, pero llega a ser demasiado difícil y caen, y no terminan, no llegan a la meta, lo que Dios quería para ellos, porque es difícil. La Biblia promete que será difícil cumplir el plan de Dios. Jesús habló vez tras vez de tomar tu cruz, seguir a Jesús, y habló del precio que es seguir a Jesús y cumplir el plan de Dios. El plan de Dios siempre va a ser difícil. Y tristemente muchos se echan para atrás por la dificultad. Bien, porque no son capaces de resistir hasta el final, aguantar hasta el final. Vale, Rubén y Gad, apatía, no les importó suficiente. Judá, no miraron atrás, no confiaron en la victoria que Dios ya había prometido. Los de Efraín parece que fueron avariciosos y se mezclaron con los de la tierra porque podían sacar provecho. Y los de Manasés simplemente se fatigaron. No pudieron porque dijeron que era demasiado difícil. Todas estas razones son también razones por las cuales nosotros caemos. Muchas veces no llegamos a cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Espero que no sea el caso aquí con ninguno. Espero que cada uno aquí tenga por delante la meta y diga: Dios, yo voy a por él. Yo sé que tú me has prometido la victoria. Sé que me has prometido todo lo que necesito para cumplir tu voluntad. Voy a por ello. Bien, pero estos son algunos de los peligros que hay en el camino del plan de Dios. Pero os dejo con un testimonio bueno, por lo menos, entre todos los malos. Caleb, ¿os acordáis? Era otro de los espías que entró con Josué. Era otro, seguramente, grandísimo héroe, donde cuando lleguemos aquí hablemos con él, diremos: madre mía, las películas de guerra no tienen nada que ver con estos hombres. Sí es tu tipo de película. Caleb, con 85 años, mira su actitud, mira cómo actúa y lo que dice. Se agarra a la promesa de Dios y dice: absolutamente no hay quien me detenga. Bien, imaginaos un hombre de 85 años al frente del ejército diciendo: apartaos de mí porque no hay quien me va a parar. Bien, me habría encantado ver a Caleb. Josué 14, el 11 y el 12. Josué 14, 11 y 12, y con esta historia un poco más positiva vamos a terminar esta tarde. Dice: todavía estoy fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Bien, los de Anac eran gigantes, era igual de los más difíciles de conquistar. Y Caleb dijo: vamos a por ellos, porque Dios ha dado la victoria. Y yo estoy seguro que Caleb, en sus días de espía, cuando entró con los 12, estaba viendo la tierra, estaba viendo dónde estaban los más grandes, pues estaban con la mejor tierra, los más grandes, y dijo: yo voy ahí. Yo ya tengo clarísimo dónde... tengo clarísimo que Dios nos ha dado la victoria. ¿Os acordáis? Él con Josué ellos dos fueron los que dijeron: vamos, porque la tierra prometida es nuestra, Dios nos ha prometido esta tierra. Y Caleb dijo: yo voy a por él. Dios ha dado su promesa, yo sé cuál es el plan de Dios. Otra vez, volvemos a eso. La clave aquí es entender que estamos dentro del plan de Dios. Y si sabes lo que Dios ha mandado y lo que Dios quiere para ti, pues vete a por ello, porque no hay nada que te pueda parar. Y Josué y Caleb fue uno de los que sí que siguió, vino detrás de Josué. Fue algo más joven que Josué seguramente, y sí que llegó a conquistar lo que era su herencia. Bien, para nosotros entonces, cada uno aquí, Dios tiene un plan grandísimo para cada uno de sus hijos. Dios tiene cosas que quiere que tú hagas. Si eres hijo suyo, Dios quiere que
cambies el mundo. Dios te ha puesto en algún sitio, Dios te ha dado un trabajo, una familia, o te ha puesto en la situación que Él quiso, y Dios tiene planes grandes para que tú cumplas. De eso puedes estar seguro. Yo estoy al 100% convencido. Si nos agarramos a las promesas de Dios, nos mantenemos fieles, obedecemos, seguimos la Biblia, todos los pasos que aprendió Josué y después enseñó a los que venían detrás. Si hacemos esas cosas, podemos agarrarnos al plan de Dios y decir: Dios, úsame, bien, tú eres el héroe de mi historia, quiero ser útil en tus manos, llévame hasta el final donde me quieras llevar. Y llegando allí, puedes saber que tu vida incluso será testimonio y ayuda para los que vienen después. ¿Bien? Os animo a todos a decir: Dios, ayúdame, esté donde esté, ¿bien? No importa mi pasado, no importa si has fracasado o si has sido fiel en el pasado, no afecta tu decisión de hoy o tu decisión de mañana, porque Dios es el Dios de esperanza, es el Dios de segundas oportunidades. Él tiene un plan buenísimo para ti hoy. Y os animo a todos a buscar ese plan, a vivirlo, y que Dios use a cada uno de nosotros aquí. Bien, vamos a terminar aquí. Que Dios nos ayude a todos a tomar el próximo paso en su plan para nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el ejemplo de estas personas. Y gracias porque tú no te desesperas con nuestros fracasos y con nuestras debilidades, y que tu plan es tanto más profundo, tanto más grande de lo que podamos entender nosotros en ningún momento. Te pido que nos des fe, que nos des esperanza, que nos ayudes a confiar en ti y a buscar el próximo paso en tu plan para nuestras vidas, y pido que cada persona aquí sea útil en tus manos. Pido que nos uses para el bien de muchos, y que cada hermano aquí pues sea un siervo fiel y útil en tus manos. Te damos gracias por tu palabra y pido que nos ayudes a glorificarte a ti en todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.